video vamos a hablar del elemento eléctrico pasivo que es el capacitor. Esto es un capacitor industrial. Como podrán ver, aquí he colocado una medida en centímetros y pulgadas para que tengan referencia de la medida de este capacitor, ¿sí? El largo, ancho, ¿sí? Estos son los terminales de conexión, vienen varios y no son polarizados. Yo puedo conectar, esto no tiene polaridad, lo puedo conectar la alimentación de voltaje en cualquier borne. Y vamos a leer su placa de identificación. La primera característica importante que tenemos que identificar son los faradios. Esto es 10 microfaradios y tiene un error del más 10% y menos 5%. Trabaja en un rango de voltaje de 370 a 440 voltios AC. Esto significa que fuera de este rango, en más, ya no va a tener esta capacitancia. En menos puede operar sin ningún problema. La frecuencia de operación puede ser de 50 a 60 Hz. La temperatura de operación puede ser de menos 40 grados centígrados a 70 grados centígrados. Estas placas son importantes porque nos indican la medida bajo estas condiciones. Vamos a proceder a medir con un multímetro la capacitancia y verificar si lo que dice en la placa es correcto y si está dentro del rango de el error. Entonces dejamos aquí nuestro capacitor y por medio de un multímetro que tiene la función de medir capacitancia, yo conecto los terminales, ¿sí? Y voy a medir la capacitancia que está en este lado de aquí y ahí está, ¿no? Mide 10.59 microfaradios. Esto es un auto range. Entonces de esta forma se verifica que el capacitor está en buen estado. Sí. Conecto. Ahora tenemos este capacitor, es de diferentes medidas, es un poco más grande, también es de uso industrial, y aquí tenemos los datos de placa, y podemos identificar siempre la marca, pues no, el modelo, y aquí tenemos los datos que nos interesan. Dice que es de 30 microfaradios más menos 5%, es decir, si está en el rango de 30 más 5 o menos 5%, está en buenas condiciones el capacitor. Opera a 370 voltios AC, a 50 o 60 hercios. Vamos a medirlo. Asimismo, hacemos uso de nuestro multímetro. Conectamos los terminales aquí. Como no es polarizado, yo puedo conectarlo en cualquier orden. Y vamos a proceder a la medición. Ahí tenemos, ¿no? 30.52 microfaradios. Vamos a medir otro capacitor. Este ya es un poquito más grande. Ahí tienen la referencia de la medida, ¿sí? Y los datos de placa son, dice 70 microfaradios, opera al más menos 10% de error, tiene, y opera en un rango de 370 a 400 voltios a 50 60 Hz, de menos 40 a más 70 grados centígrados, ¿no? Igual tiene su número de serie, la marca, modelo. Vamos a proceder a medirlo. Conectamos los terminales. Y
hacemos la medición de la capacitancia para verificar su estatus. Bien, tenemos una capacitancia de 72.2 microfaradios. La segunda parte de este laboratorio, y lo que el video quiere mostrar, es verificar si se cumplen los resultados en las configuraciones de los capacitores. Entonces, recordemos, este capacitor es de 10 microfaradios, este capacitor es de 30 microfaradios y este capacitor más grande es de 70 microfaradios. Todos son del mismo voltaje, operan en el mismo rango de voltaje de 370 a 440 voltios, pero tenemos diferentes tamaños. Entonces nosotros podemos ya ir sacando conclusiones con respecto a la capacitancia y a la dimensión de cada uno de los equipos. Mientras más pequeña sea la medida de microfaradios, el capacitor es más pequeño. A medida que va aumentando la medida, van creciendo, ¿sí? Esto es debido a la fórmula de capacitancia, ¿no? La capacitancia es igual a un coeficiente de dieléctrico o permitividad dieléctrica, ¿sí? Por el área que tiene las placas que están adentro, y dividido para la distancia que hay entre las placas. Estos son placas donde se acumulan pues la energía, pero son tipo cilíndricas. Aquí están enrolladas para que puedan entrar y se pueda comercializar así. Entonces vamos a proceder con la medición primero en serie. Para la conexión en serie, pues yo voy a medir desde un terminal del capacitor más grande hasta un terminal del capacitor más pequeño, ¿sí? Y los voy a ir interconectando. El otro terminal del más pequeño va hacia el de 30 microfaradios, y desde el otro terminal del de 30 microfaradios lo voy a conectar acá, ¿no? Teniendo la conexión en serie, y procedo a la medición. Pongo aquí medición de capacitancia y tenemos un total de 7.06 microfaradios. Entonces lo podemos confirmar con los cálculos. Para la prueba de los capacitores en paralelo, yo voy a colocar mi elemento de medición entre los terminales del capacitor de 70 microfaradios, el más grande, ¿sí? Pero como son en paralelos, yo tengo que interconectar todos los terminales entre sí. Entonces conecto a este de aquí, conecto mi otro terminal aquí mismo, ¿sí? Y me faltaría el último capacitor. Lo puedo conectar aquí mismo. De esta forma quedaría en paralelo la conexión. Y procedo a medir. Ahí tenemos una capacitancia de 112.1 microfaradios. Entonces esto lo podemos confirmar mediante cálculos. Bien, también tenemos los capacitores que se usan en el ámbito electrónico. Son más pequeños y son polarizados. ¿Qué significa? Que se pueden conectar solo de una manera y son para voltajes DC. Esta franja indica que aquí va conectado al lado negativo, ¿sí? Y aquí tenemos los valores. En este caso tenemos un valor de 2200 microfaradios a 35 voltios. Tenemos también que
puede operar de menos 40 a 105 grados centígrados. Aquí tenemos la marca y el modelo. Vamos a verificar su medición. Aquí tenemos que tener cuidado con la medición, porque si es polarizado, nuestro multímetro tiene la conexión común, que es el color negro que se utiliza, y el rojo para el positivo. Entonces nosotros conectamos de esta forma y procedemos a medir. Vamos a separar un poco los pines. Vamos a medir en autorrango. Tenemos una medición de 0.8 nanofaradios. Entonces aquí nos damos cuenta que la medición de de este elemento pues es incorrecta. Este dispositivo está en malas condiciones. Aquí tenemos otro capacitor. Este es un poco más pequeño, para que tengan referencias en centímetros. Pues esta es la medida, esto es en milímetros, ¿no? Y tiene las siguientes características. Este es el lado negativo, esto es polarizado, o sea, se debe conectar de una sola forma. Y aquí tenemos 4.7 microfaradios a 450 voltios. Vamos a hacer la medición. Entonces conecto mi lado negativo con el negativo, mi lado positivo, y procedo a medir. Me aseguro que no se estén topando allí. Y tengo una medición de 5.09 microfaradios, ¿no? Entonces está fuera un poquito del rango, pero estos tienen más o menos 10% de error. Habrá que confirmar si está dentro de su rango normal. Aquí tenemos todavía más pequeños, estos para aplicación electrónica. Aquí tenemos de 0.047 microfaradios. Vamos a medir. Tenemos el lado negativo y el lado positivo. Vamos a resetear la medida. Y ahí está, ¿no? 0.528. Es lo que marca el capacitor. Aquí tenemos otro capacitor de otras características. Este tiene un valor de 22 microfaradios a 250 voltios. Vamos a proceder a medir para confirmar que esté en buen estado. Conecto el lado negativo bien en el lado negativo y el lado positivo acá. Procedo a medir para verificar 21.01 microfaradios, ¿no? Con más o menos 10% estaría dentro del rango que esperamos. Ahora vamos a hacer la prueba de conexión serie paralelo. Para la conexión en serie, voy a coger mi capacitor de 4.7 microfaradios, conecto el positivo y el negativo en el último capacitor, que es el de 0.47 microfaradios, el negativo para tener positivo y negativo. Y la conexión en serie pues va de negativo de este capacitor de aquí, ¿sí?, hacia el positivo de este. Entonces, conectamos acá y el negativo de este va pues al positivo de este capacitor de aquí. Ahí tenemos nuestros tres capacitores en serie. Vamos a probarlos. Vamos a probar la medición. Y tenemos que 463.2 nanofaradios.
Para la prueba de conexión en paralelo, pues yo conecto todos los positivos con los negativos y procedo a medir. Entonces, para no confundirme, voy a poner el cable blanco en los positivos, este de aquí. Voy a usar otro cable blanco en el positivo de este de aquí, ¿sí? Y en el negativo voy a conectar los cables verdes. Conectar este verde aquí y el otro verde lo voy a conectar acá. Entonces voy a conectar ambos verdes en el terminal negativo del capacitor, donde voy a probar, y ambos blancos en el positivo, y procedo a conectar la medición. Aquí sería el rojo en el negativo y el negro en el, perdón, el rojo en el positivo y el negro en el negativo, ¿no? Entonces tenemos nuestros tres capacitores ya conectados en paralelo, positivos con positivos, y acá pues llegan todos los puntos en común. Voy a proceder con la medición. Da un valor de 26.76 microfaradios. Estableció en 26.74 microfaradios. Recordemos, este es de 22, este es de .47 micro y este es de 4.7 micro.